Cristo el jubileo. Veremos qué es el jubileo y les enseñaré algo muy importante. Gritaré quizás poco, seré menos intenso. Quiero decirle que por mi cultura y mi forma de ser, tal vez yo he sido una persona que me muevo mucho y grito, pero trataré de enseñar la escritura poco a poco, porque yo soy el que creo. Repita esto: hay un íntimo nexo entre la ley, los profetas y el evangelio, y no pueden romperse impunemente. Es un íntimo nexo, así como el nexo que tiene el Padre, el Hijo, la Iglesia y la proclamación del evangelio. Y no puede romperse. La Biblia no se contradice. La Biblia es la palabra del Señor. Este tema es maravilloso. Este tema me trae alegría. Cuando yo lo estaba estudiando, quiero decirle que me gozaba, me sonreía, me imaginaba todo esto y quería introducirme dentro de la Escritura para poder hacer más vida esto dentro de mí. Quiero que vayamos todos a Levíticos capítulo 25. Versículo 10 al 13. El libro de Levíticos es un libro excepcional. Espero que el Señor me dé la oportunidad, la vida, la sabiduría de poder enseñar. Tiene un paralelismo excepcional con el libro de Hebreos, para que podamos entender algo. Quiero decirle algo: la escritura es algo que es progresiva y tiene el cumplimiento de los profetas en Jesús y en nosotros actualmente. ¿Lo tienen? Levíticos, el libro de la ley del Señor, capítulo 25, versículo 10. Quiero darle la bienvenida especial a nuestra hermana Melita y a nuestro hermano Roger. Son personas amados por el Señor, les conozco hace mucho tiempo y quiero que les conozcan. Son personas excepcionales, buenas, justas. Bienvenidos a nuestra pequeña congregación. Tenemos apenas menos de 2 meses de haber iniciado y le damos gracias por hacerse presentes, así que son bienvenidos. ¿Lo tenemos? Lo leemos. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Y el año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo santo. Será a vosotros, por jubileo santo será a vosotros, y el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno vuestra posesión. Y cuando vendéis algo a vuestro prójimo, o compréis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Amén. Disculpe que me cuesta mucho el españolete, creo que vamos a buscar una traducción un poquito más contemporánea. Queridos hermanos, el jubileo era una fiesta o celebración que nace en el corazón de Dios para su pueblo Israel. Tiene un sentido espiritual de misericordia. El corazón de Dios es misericordia, es amor, es ternura. Y el pilar de la iglesia debe ser la misericordia en este tiempo. Que se muestre, que se dé a conocer en las universidades, que los jóvenes respiren ese amor de Dios, esa misericordia, que sean personas diferentes, que transformen y Dios se propague por medio de ellos en el corazón de todos. Me pregunta una persona: ¿qué debe de hacer el mundo para cambiar? La iglesia siempre cuestiona al mundo, acusa al mundo de los males que estamos viviendo. El mundo acusa a la religión y es una acusadera, una tiradera, como dicen los caribeños. Yo creo, hermano, que si usted cambia
todo su entorno cambiará. Cambia usted mismo y verá que su entorno cambiará. Que el fuego de Dios, el amor y el Espíritu de Dios que hay en usted se propagará a todos los corazones por el testimonio que usted dé. Hay personas que no tendrán otro evangelio más que su testimonio. Nadie les predicará porque no quieren escuchar la radio ni la religión, pero su testimonio es un evangelio vivo. Es Jesús respirando dentro de usted. El Señor nos enseña la misericordia. ¿Quién era Israel? Un pueblo que había sido oprimido por un largo tiempo, que había sufrido el peso de la injusticia, del odio, de la opresión y de todos los males que usted ve visible en este mundo. Pero a Dios le plació sacarlo de la esclavitud y mostrarle la liberación, pero primero lo hizo pasar por un proceso en el desierto que fue largo. Querido hermano, los procesos dentro del reino de Dios a personas les parecen inútiles, y unos procesos tan largos que son sin sentido para muchas personas. Pero aquellos que han sido dotados de la gracia de Dios son capaces de reaccionar y entender que los procesos son necesarios en la vida cristiana y en la vida de la humanidad. Este pueblo había pasado un proceso y el Señor en todo este proceso va perfeccionando su corazón con el fin que puedan conocerlo. Dice Esteban cuando da aquel sermón en el capítulo 7 de Hechos, dice: porque vuestros padres desde su corazón se volvieron a Egipto, porque no podían entender el corazón de Dios. Jesús les dice a los judíos que Moisés le dio carta de divorcio, le dio la oportunidad que le dicen carta de divorcio, le dice: por vuestro duro corazón. Hablaba el domingo pasado acerca de las preguntas existenciales que se hace en la juventud y todo eso. Quiero decirle que por el duro corazón de un pueblo, a veces el Señor ponía leyes, las cuales actualmente en Israel no se están cumpliendo en totalidad. Pero esto no quita que la ley de Dios ha caducado. Los mandamientos de Dios ha sido escrita por el Espíritu Santo en el corazón y en la mente de los creyentes. Escuche esto. Este año, el que les estoy anunciando del jubileo, era un año excepcional. Pasa el pueblo de Israel todo este proceso. Pero en ese proceso, nunca se me olvide lo que le diré ahora, habían sido esclavos, pero habían aprendido algo de los egipcios, a oprimir a otros y tener esclavos. El año del jubileo era al cumplirse 50 años, por mandato de Dios, se tenía que sonar la trompeta, que es jubileo. La palabra jubileo viene de la raíz hebrea Yobel, que significa alegría o sonido de trompeta, que la traducimos al latín como jubileo. Era algo de alegría, de gozo. No podían las personas estar tristes. La alegría entraba a un pueblo y la felicidad, pero veremos el porqué. Israel sale de la esclavitud, pero Israel siempre tiene en su corazón el oprimir a personas, y se miraba también en un pueblo que a los débiles se les aplastaba, se les quitaba sus propiedades, se les daban préstamos, y si no podían pagar el préstamo, se les quitaba la propiedad. Y si no tenían propiedades, les hacían esclavos. Capturaban a personas de otras naciones y les traían y les hacían esclavos. Pero el Dios del cielo, el cual yo les predico, el que es misericordia y es bueno, como dijo Jesucristo, en el cual no hay maldad ni tinieblas, le plació enseñar al pueblo de Israel la misericordia. En ese año se les ordena a perdonar las deudas, devolver los bienes que habían adquirido por medio de préstamos o compras a su dueño original, y se les ordenaba a librar o dejar en libertad a los esclavos, a los que estaban cautivos. En Israel eso no causó tal vez mucha alegría en ciertas personas. El más alegre, ¿quién era? El oprimido, el cual las cadenas eran rotas, el que se había quedado sin hogar, y su hermoso hogar, el cual había sufrido tanto
tenerlo y construirlo, volvían. Yo me imagino las familias recibiendo al esclavo, tal vez de algún pariente de su propio padre, recibirlo con alegría, y la gente hacía fiesta y gran felicidad, porque era un jubileo, una alegría, eran gritos de felicidad, porque el esclavo había sido libre, porque los bienes habían vuelto a él, sin necesidad de pagarlos. Él es el Dios bueno. Y esta palabra de la ley tenía que cumplirse en algo, y tenía que hacerse vida. Escuche esto. La Biblia, la ley y los profetas no es un libro normal, no es un periódico, es algo que tiene cumplimiento. Dijo Isaías que la palabra que Dios envía cumplirá el propósito y no volverá atrás vacía. Esta palabra no solamente se queda en el desierto, porque muchos vemos la ley y los estacionamos en el desierto y nos quedamos con Moisés, cuando Pablo dice que Moisés aún se ponía un velo, dándole una enseñanza a los judíos de su tiempo. Isaías 29 y el libro de Corintios capítulo 3, primera epístola a los Corintios, dice que hay personas que tienen un velo. Isaías 29 dice que este libro está sellado para muchos, no pueden entenderlo, si no es por un influjo divino del cielo, por revelación de Dios. Y esta palabra se hace vida y tiene su cumplimiento. Ahora vamos a Isaías capítulo 61 versículo 1. Ponga atención a esta enseñanza. Les acabo de explicar del jubileo, en lo que consistía el jubileo, y ahora vemos cómo va en un proceso, en un progreso hacia la generación de Isaías. Isaías es el profeta evangélico. Nadie habló más de Jesús de Nazaret como Isaías. Y Jesús dijo algo, que se tenía que cumplir en él lo que estaba escrito en la ley y en los profetas. Prácticamente, la ley y los profetas son una sombra de lo que habría de venir, el cual es Cristo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos a apertura de cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, que se traduce el año del jubileo, y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, panteón de Jehová, para gloria suya. Quiero decirles esto: esta palabra que envía el Padre a Moisés no se quedó estancada en un desierto ni en la mente de los judíos. Habría, como les repito, que ir en un proceso y en una comunicación en las generaciones, y tenía que irse haciendo vida. Ahora esta misma palabra del jubileo, la cual Isaías por el Espíritu anuncia, se cumple en ese momento específico. Israel había salido del cautiverio, habían sido llevados cautivos, habían perdido sus posesiones, habían sido angustiados, les encarcelaron, les asesinaron a sus familiares, su ánimo estaba por el suelo. Y Isaías, lleno del Espíritu de Dios, anuncia esto y anuncia libertad a los cautivos, porque algunos habían quedado cautivos en Babilonia, otros habían perdido todo, e Israel Jerusalén volvió a reconstruirse. Los israelíes volvieron a su tierra natal. Y ahora, esa palabra no se queda en Isaías. A veces nosotros tenemos un problema con la palabra. Decimos, bueno, esa palabra era para aquel tiempo y era para tal individuo, para tal pueblo. Quiero decirle que no es así. Esa palabra está
viva aún. Y solamente los creyentes la pueden hacer vida. No crea usted, hermano, que la palabra es muerta, porque repito, es algo vivo. Ahora vamos al Evangelio según Lucas, capítulo 4, versículo 16. Y aquí entramos con el corazón del mensaje. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día del reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, y ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor, que quiere decir el jubileo, como yo se los he estado enseñando. El año agradable del Señor. Viene desde la ley, lo anuncia el profeta Isaías, y Jesús, una mañana, un día de reposo, se levantó muy temprano. Los que hemos estudiado un poco de la historia, del contexto histórico, cuando Jesús menciona esto en la sinagoga, nos damos cuenta que estaban exactamente en el año del jubileo, porque en la sinagoga se tenía costumbre de dar lecturas conforme a la estación o a la fiesta que se estaban viviendo. Estaban en el año del jubileo. Jesús se levantó muy de mañana, entró a la sinagoga en un momento difícil de su vida, cuando ni su familia creía en él, cuando ni los judíos creían en él, ni su pueblo Israel pudo recibirle, porque no esperaban a un hombre que hubiese nacido en un pesebre, que hubiese nacido de personas pobres y que hubiera sido oriundo de Nazaret. Era algo absurdo para un pueblo que estaba esperando a un guerrero. Y Jesús abre el libro y lee esta parte de Isaías, y algo excepcional en esto que él dijo: hoy se ha cumplido en mí esta escritura. El único que se atrevió a decir que en él tenía cumplimiento toda la escritura. ¿Por qué razón? Primero, porque él es la palabra de Dios. Yo estoy aquí, mi palabra puede escucharse en aquel lugar, pero mi palabra es mi mismo ser. Yo estando acá puedo hablar, enviar la palabra y que escuchen allá. Estoy enviando la palabra y me están escuchando por el Facebook ahora mismo en vivo. ¿Ve usted? Estaba presente la palabra de Dios, Jesús de Nazaret, para hacerse vida y cumplir el propósito. Ahora, Cristo es nuestro jubileo. Cristo es la fuente de nuestra alegría. Él es nuestra felicidad. Estamos en fiesta. Si para los judíos el jubileo duraba solamente un año, para los creyentes el jubileo es desde que Cristo fue anunciado por Juan el Bautista, fue ungido por el Espíritu Santo, murió y hoy mismo estamos en jubileo. No estamos en derrota. Basta con el pensamiento de derrota. Estamos en jubileo. Y dentro del jubileo que Cristo predica, el tema central es la restitución. Jesús vino al mundo a devolverle la dignidad a la raza humana, a devolverle la dignidad a las mujeres. Trajo una cultura y un mensaje de inclusión y no de exclusión. En Jesús, joven que me está escuchando, en Jesús usted tiene un lugar privilegiado. En Jesús usted puede operar, puede vivir, puede proclamar el Evangelio, puede hacer lo que un anciano hacía. ¿Sabe lo que hizo la religión? Meternos en la cabeza que la mujer para Dios no es nada, que es una simple criatura y una ayuda idónea. Nos enseñó que los jóvenes no pueden hacer nada, y tuvimos por largo tiempo una iglesia solo
de ancianos, los cuales se regían por un pensamiento que habían adquirido de sus padres, de sus abuelos, de sus tatarabuelos, y esa era la tradición que estaba en el judaísmo, una tradición que se traía desde Babilonia. Y en la actualidad, si usted analiza, la iglesia legalista opera según el influjo que operaba en los fariseos de aquel tiempo. Jesús viene con un mensaje diferente, viene a restituirnos lo que el pecado, lo que el demonio nos quitó. Las llaves de la muerte y del Hades las tenía Satanás. Cristo vino y se las quitó. Cristo nos volvió la vida, nos volvió la alegría. Un Adán pecó y nos quitó la oportunidad de salvación y de poseer a Dios y de hospedarle dentro del alma. Un hombre pecó, por un hombre entró la muerte, pero por uno, el cual les predico, entró la vida. Él es Jesús. Él es el nuevo Adán, que da origen a una nueva raza de hombres, que introduce fuerzas celestiales, salvíficas, que operan en las profundidades del alma. Usted posee a Dios adentro, posee la vida. Antes el hombre podía hablar con Dios como Adán, pero por el pecado hubo un distanciamiento de Dios. Él se alejó de nosotros porque Él es santidad. Pero vino Jesús y nos volvió al Padre. Nos regresó a aquella paternidad que perdimos. Y escuche esto, este mensaje caló en lo profundo del corazón de los oyentes. ¿Por qué razón? Primeramente dice que el Espíritu del Señor está sobre él, por cuanto lo ungió para dar la buena noticia a los pobres. En el tiempo que Jesús vive, quiero que aprenda palabra de Dios. Quiero que sea como la iglesia de Berea, del capítulo 17, versículo 11, de Hechos de los Apóstoles. Que la iglesia de Berea, junto con las mujeres griegas, escucharon el Evangelio y ¿saben lo que hacían? Tomaban la Biblia e indagaban, escudriñaban todos los días para ver si era verdad lo que les estaba diciendo el predicador. Yo quiero que ustedes sean hombres y mujeres jóvenes de palabra, se memoricen la palabra, la entiendan, la interpreten y que tengan un espíritu de Dios. Israel era el país más pobre de Oriente Medio en ese tiempo. Habían salido de una esclavitud y habían salido del cautiverio de Babilonia. Habían perdido todos sus tesoros, absolutamente todo. Y cuando inician a recuperarse de toda esta tragedia, le cae el imperio romano encima. Y en el contexto que Jesús habla, había muchas personas pobres. Y vemos a Jesús que abraza a los niños y no les impide llegar a Él. Cuando alguien escucha esto dice, bueno, Jesús era bueno. Pero si ve el contexto histórico, habían niños de la calle. Jesús abraza a los niños de la calle. Jesús permite que las prostitutas se acerquen a Él, porque no había empleo. La cultura de ese tiempo era tan dura y fuerte contra las mujeres. Abundaba el pecado y la prostitución. Y Jesús, vemos, como dije la predicación pasada, no viene y les acusa, sino que les devuelve la dignidad, les devuelve la vida y les devuelve aquel amor que el Padre le otorgó a la humanidad. Y no les acusa. Vemos a Jesús que se solidariza con la pobreza de Israel. Pero Jesús habla en Mateo 5 de una pobreza espiritual también. Quiero decirle esto. Hay dos tipos de pobres. El pobre espiritual, del cual habló Jesús, y el que es pobre de manera literal. La pobreza espiritual es la riqueza más grande que usted puede tener, o el sentimiento más grande. Porque solamente el Evangelio, el mensaje de Jesús, puede conciliar aquella riqueza espiritual de la cual habló Jesús y la pobreza espiritual. Es inconciliable para la filosofía
y para el hombre intelectual. Pero dentro del reino de Dios esto se puede conciliar, porque la pobreza espiritual, en hebreo le llaman los anavim, que quiere decir que solo Dios les basta. Esas personas, si tenían a Dios en su alma, no les importaba nada de los bienes transitorios. No se desesperaban por las riquezas. Si lo tenían a Él, eran felices. Era el tipo de pobre, el pobre espiritual. Solo Dios basta. Pero la pobreza literal se puede combatir. He estado orando y Dios puso en mi corazón, y quiero decirle que entre más se vayan añadiendo cada día a la iglesia los profesionales que vengan, quiero que presten su servicio. Los que sepan de finanzas y de las ciencias económicas, quiero que hagamos un ministerio y le enseñemos a los que recién llegan a las iglesias de zonas precarias de qué manera progresar. Porque hay una manera de hacerse próspero y es según la palabra de Dios. Quiero enseñarle esto. Cualquiera que predique o venga a este lugar o esto escuche y empieza a manipular con mentira es un hijo del diablo. Porque el Dios que yo les predico no le pide a usted una ofrenda o que usted pague su casa para enriquecerlo y darle dinero o prosperarlo. Eso hacen los dioses paganos y las religiones paganas. Tenían que dar su ofrenda para congraciarse con tal Dios. El Dios mío de gracia da y de gracia pide que usted dé. El Dios mío enriquece, pero primero lo prueba usted con la obediencia. Obediencia a su palabra. Que abrace al Señor y su palabra y sus mandamientos, y lo posterior es la riqueza. No creemos en prosperidad sin obediencia. Creemos en prosperidad de Dios, pero primero con obediencia. Y yo quiero que haya un ministerio y las personas pobres que vengan pasen ciertos cursos bíblicos de la prosperidad bíblica, y cómo los hermanos que conocen ciencias económicas puedan ayudarle a invertir, a ver las prioridades, a no invertir primeramente en asuntos que no van a lo que es las inversiones, que inviertan adecuadamente, que hagan su presupuesto, inventarios, sus negocios y puedan salir adelante. Porque el tipo de pobre que yo he estudiado en la actualidad, hay 3 tipos de pobres. Esto no lo he leído en un libro, yo lo he indagado. El primero, el que nace pobre y tiene que luchar en un país pobre, en una familia pobre para salir adelante. Y he visto gente de estas con coraje y han salido adelante, vendiendo pan en las calles para pagar sus estudios. Hoy son grandes profesionales. Se lo digo con la autoridad porque yo he estado con amigos que han pasado por un sufrimiento. Y en medio de esa pobreza, que nacieron pobres, y con la ayuda primeramente de Dios, Él les ayudó y salieron adelante. El otro tipo de pobre es el cual el sistema económico de los países y políticos les han oprimido, junto con el sistema religioso. En el tiempo de Jesús, los romanos le ponían impuestos sobre impuestos a los pobres. Y venía la religión del templo de los fariseos y le cobraban y casi obligaban a las viudas que pagasen impuestos. Y Jesús en el capítulo 23 de Mateo les dice estas palabras: fariseos, hipócritas, que saquean las casas de las viudas. Uno lee y no entra y no consigue esto, pero cuando uno investiga y indaga bien, se da cuenta que el fariseo le obligaba que las viudas pagaran el diezmo. Pero después que ellas pagaban el diezmo, en vez de sacar el diezmo del templo para que ellas comiesen como manda la ley, venían a sus casas y se comían la comida de las viudas. Eso es saquear las casas de las viudas. Querido hermano, en el reino de los cielos la justicia y la misericordia son los valores fundamentales que hay que tener. Hay que ayudar y ser solidario. Y esa es la noticia de Cristo a los pobres. Y vemos que Jesús se hace de un grupo más pobre, les acoge con cariño y les muestra el calor de Dios. No me gusta cuando
las personas predican y dicen que el que está en pobreza está en maldición, y en vez de sacarle de la pobreza y predicar el año agradable a los pobres, les estamos marginando, descartando y acabando con la poca esperanza que tienen. La iglesia debe de salir de estas puertas a ayudarle, a involucrarse con la sociedad que está herida y dar esta buena noticia a los pobres. Lo otro que Jesús hizo es libertar a los cautivos. Tal libertad no viene antes si no hay primero en el hombre una liberación interior. Una libertad interior. La libertad interior es la que engendra la liberación. Usted no puede ser libertado ni tener libertad si no hubo primeramente una libertad de su mente y una libertad interior para tomar valor y ser libre. Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, paso de este contexto al contexto actual. Nosotros hemos sido libres por Cristo y por momentos nos olvidamos de esta buena noticia y lo que hacemos es volvernos a esclavizar en sistemas hechos por el hombre para tener encerrado y dependiente a los demás. Sistemas políticos y religiosos, como estoy hablando. Si usted conoce a Jesús y tiene un encuentro con Él, usted será verdaderamente libre. Se dará cuenta: Él rompió mis cadenas y solo lo necesito a Él. Sea enseñado por Dios y lo librará para que no viva con el velo religioso. Suelte ese velo religioso. Capítulo 5, versículo 1, epístola de Gálatas, Pablo dice: manténgase firmes con la libertad que Cristo les hizo libres. No vuelvan a esclavizarse con el yugo de esclavitud. Le está hablando a una iglesia de Galacia, del área de Turquía, que había recibido el Evangelio, pero años después vino la tradición judía y le impuso normas y les impuso el velo. Dejaron de ver a Dios. Pablo les dijo: han recibido el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el creer con fe. Y aparte de eso, que vuelven a mezclarse con religión y con tradición, se mezclan con paganismo. Les dice Pablo: guardan los días, los años y se enredan en paganismo. Una iglesia que fue libre. Pero quiero, queridos hermanos, que todos seamos libres. Esa es la libertad que Cristo anunció en el año del jubileo. Pero porque en Cristo había una unción. Quiero aclararle esto. La palabra Mashiach o Mesías quiere decir ungido. Cristo es el ungido de Dios. El texto, la primera palabra que Dios menciona es: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió. La unción en el Antiguo Testamento era la aplicación de aceites aromáticos preparados a un objeto o a una persona. En Levíticos se derramó aceite sobre el tabernáculo y sobre ciertos objetos y utensilios. Se derramó aceite sobre los sacerdotes, sobre el rey David, el rey Saúl y sobre los profetas. Era un tipo de unción significativa, pero el ungido de Dios, en el que se cumpliría toda la escritura, es Jesús de Nazaret, el ungido de Dios. Y esta unción tiene su enemigo. ¿Cuál es el enemigo? El diablo. Como dije el otro día, el espíritu del anticristo, enemigo de Cristo y enemigo de sus ungidos. En Hechos de los Apóstoles no se les vuelve a llamar nazarenos, a los primeros cristianos, sino se les llama los cristianos o mesiajín, que quiere decir los ungidos de Dios. Y estos ungidos tenían enemigos. Capítulo 4, versículo 25, dice aquel hombre de Dios parado, le dice a los judíos en medio de la plaza, y les dice: ¿cómo Pilatos, los gentiles, los israelíes se abalanzaron contra tu ungido?
Dice el capítulo 2, versículo 20 de la primera carta a Juan, que la unción de Dios, del Santo, está en nosotros y conocemos todas las cosas. Lo habla de un contexto de enemistad del espíritu del anticristo contra el espíritu de Dios, de sus ungidos. Por eso Jesús recibe tanto rechazo. Había algo en él. Cuando la unción que hay en ustedes, escuchen, será criticada por muchos. Muchos la querrán tenerla, perdón. Otros la criticarán, porque es una unción de Dios que está en usted, que le fue dada a usted para hacer la obra de Dios en el proyecto de Dios, el proyecto del reino de los cielos. Lo mismo que hizo Cristo, Jesús de Nazaret. ¿Usted cree que tiene el Espíritu Santo? Y esto que Jesús hizo, no solo lo hizo, sino lo enseñó a hacer. Por eso envía a los discípulos, capítulo 10 de Mateo, a hacer estas mismas obras, a sanar enfermos, a predicar el evangelio del reino, dejar libre a aquellos que estaban poseídos por demonios. Querido hermano, esto es el evangelio. No hay otro evangelio. No creo en el evangelio solo de palabras, de seminarios, de una hermosa pedagogía. Yo creo en el evangelio que Jesús predicó. Jesús hacía signos. ¿Qué es un signo? Una acción concreta que antecede a un discurso. Cristo sanó ciegos y después predicaba contra la ceguera espiritual. Cristo alimentó a multitudes y después hablaba del amor del Padre. ¿Ve usted? Cristo hacía esto porque sus palabras increíbles se hacían creíbles por sus hechos. Yo quiero hacer lo que Jesús hizo. No quiero vivir una vida cristiana fría, de banca, de encerrarme en una casa y empezar a leer la escritura y quedarme solo con palabra y no sentir que esa escritura se haga vida como en Jesús. Involucrarme en esta misión de Jesús de Nazaret. Dice, vista a los ciegos, a lo que vino Jesús. Cristo sanó ciegos y también abrió los ojos del entendimiento de muchas personas que no le conocían. Hace unos años, en la tierra de Israel, sucedió un acontecimiento maravilloso como señal de los últimos tiempos. El rabino Kaduri, Isaac Kaduri, nacido en Bagdad, Irak, descendiente directo de los israelíes que fueron llevados cautivos a Babilonia, en lo que es el actual Irak. Al ver que Israel se constituye como nación, viaja a Israel y fue un rabino reconocido por tener grandes capacidades de interpretación de la ley, grandes capacidades de ciencia aún esotéricas como las ciencias cabalísticas, respetado. Pero él un día dijo, yo quiero ver a Dios antes de morir. Y tuvo un sueño meses antes de morir. Y en el sueño no miró al Padre, no miró a Moisés, y no miró ni a Elías. Y él tenía dudas si Jesús era el verdadero ungido de Dios, como habla el texto que le acabo de leer. Y esa noche pudo ver que en la oscuridad de su habitación entró un profundo sueño y entró en tinieblas y resplandeció una luz y se le acercó un ser de vestiduras blancas con sus manos rotas, sus pies rotos por heridas de clavos. Se acercó y le dijo, mi siervo, yo soy Jesús el Mesías. De mí habló Moisés, de mí hablaron los profetas. Yo soy la única puerta y soy el único que te puede salvar. El hombre antes de morir escribió en una nota, Jesús de Nazaret es el Mesías. Y le dijo a sus seguidores, no la abran hasta que yo muera.
Y hoy en día en Israel ha habido un avivamiento de reconversión o de conversión de muchos judíos que han creído en el Mesías por esta señal del último tiempo. Este hombre que creyó en el ungido de Dios. Y estoy seguro que desde esa noche fue salvo. Sus ojos cegados, el pelo fue quitado de sus ojos, el libro que no puede interpretarlo cualquiera, se le quitaron los sellos y pudo entenderlo en el culmen de su vida. Y fue salvo. Lo otro que dice la Escritura, para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, apertura de cárcel y vendar el corazón de los oprimidos. Ya el tiempo se nos va y vamos a entrar en detalle con esto. La obra mesiánica de Jesús, el año agradable, lo vemos en Jesús de Nazaret. Cómo cura el corazón de las personas, cómo sana a los ciegos, cómo deja en libertad a las personas que vivían esclavas con su mensaje. Y esta obra de Jesús fue guardada en el corazón de los apóstoles. No hay nada más lindo que una comunidad tenga un hermoso recuerdo de su vida. Pasamos al otro texto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Todos los textos que yo le he estado enseñando esta tarde tienen un íntimo nexo. Hemos leído el último texto y el recuerdo de la primera comunidad, la comunidad del primer siglo de la era cristiana. Pedro afirma esto en un entorno de judíos que estaban cuestionando al Mesías y al ungido. Y afirma esto con una fuerza vehemente. Dijo que Dios ungió con Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes, la fama de Jesús, haciendo bienes. ¿Cuál es su fama? ¿Cuál es su expediente? Piénselo bien. ¿Qué piensa la gente de usted? ¿Lo que pensaban los discípulos de Jesús? Oh hermano, qué hermoso es que alguien piense eso de nosotros. Eso es algo maravilloso, es el fruto de nuestro trabajo, que testifica con la vida a los demás y no a base solamente de palabras. Jesús lo guardaba en lo profundo del corazón. Él se había entronado en el corazón de los primeros cristianos. Queridos hermanos, esta unción debe de estar en nosotros. Y salir con ella, necesitamos los dones del Espíritu. No divida las cosas. La gente dice, solo necesito los frutos para ser salvo. Otros dicen, necesito solo dones para manifestarme al mundo. Y yo quiero decir que no hay dos Espíritus Santos. Hay uno. Y los dones y el fruto del Espíritu deben de ser inherentes, inseparables. No los divida. La iglesia tiene que tener frutos y poder. Que este poder mesiánico, en el reino mesiánico, esté en nosotros. ¿De qué manera puede usted libertar a los cautivos? Dando una hermosa frase y decirle, digo esto, Lamé, digo esto, Buda o el profeta Mohammed. Con eso usted no hará nada. Hoy está de moda
las redes sociales usted solo ponga una frase, se ha sustituido la palabra de Dios en la iglesia. Se toma una foto sexy y pone una frase. Y creemos que eso es evangelización, que eso es buena nueva. Y estamos equivocados. La buena nueva es la palabra. Pero la palabra en acción, hablar y esperando, estar a la expectativa. Cuando yo hable la palabra, yo tengo que ver algo. Porque el Dios de la palabra hace algo cuando el creyente lo cree y predica creyendo que va a haber una transformación en los oyentes. Predique eso con poder. La palabra es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Por un sermón pueden salvarse millones de personas, no con una frase. Esa es la buena nueva del Evangelio. Hay tres expectativas. Una expectativa es viendo lo que acontece, lo que otros cristianos hacen. Otra expectativa es aquellos cristianos que lo intentan, que predican, que salen, que dan la palabra, que no se cansan de orar por los enfermos. Oré por un enfermo, se murió, pues mañana está predicando sanidad divina. Tienen un espíritu que no se estanca, porque tienen la unción del Espíritu Santo. Esa es una expectativa. Perdón, esa es una expectativa. Una perspectiva, perdón, enredo. La otra perspectiva de la manera que usted ve el Evangelio, que lo vive, es desde Jesús. O sea, desde alguien ungido que para él es natural hacer eso. Oh, hermano, qué lindo es que sea natural para usted. Que entre a una casa y la unción que haya en usted haga que los enfermos se sanen. ¿Ve usted? Que las personas quieran estar con usted. ¿Por qué multitudes querían estar con Jesús? Su mensaje era difícil de entender a veces. A veces les hablaba fuerte y los sacudía. Predicaba a veces contra la tradición. Pero ¿por qué multitudes venían a él? ¿Por qué fariseos, publicanos, millonarios, pobres salían al Jordán para ser bautizados por Juan? Era un hombre sin educación, no se vestía de saco y corbata, tenía un mensaje agresivo, le llamaba víboras, pero muchos querían estar con él, querían ser bautizados por él, porque la unción de Cristo está en nosotros y hace que algo que tiene el hombre dentro, el soplo de vida que Dios le dio, le indique: ahí hay agua, allí hay vida. Ahí hay un pan que no perece. No es como el pan que dio Moisés. Es un pan que si usted come, no volverá a tener hambre. Eso es el Espíritu Santo en nosotros, la unción de Dios. Que la gente quiera estar con usted. Pero si la gente no quiere estar con usted, porque se lo siente seco, o hay otra unción ahí que no es la de Cristo, y lo que hace es que la gente que esté enferma se enferme más. El que está esclavo y viene de ser maltratado por una cultura o una religión y está cerca de usted y usted les haga: no, es que la iglesia dice así, es que el pastor me dijo esto, es que el libro de tal hombre dijo esto. Usted lo matará, apagará su fe y lo volverá a la esclavitud. Hermano, no predicamos ni religión ni nada de eso. ¿Quiere usted tener la unción de Dios? Pídala. Hablaré más del Espíritu Santo en el otro tema. No hay nada en la tierra más maravilloso que no se puede comprar ni con oro ni con plata que el don de Dios. Usted puede fingir ser bueno y tener frutos y poder dominar su carácter y su pensamiento tal vez. Pero el don de Dios no se compra ni se vende. Él lo ha dotado con ese espíritu para hacer lo que Jesús hizo. Para predicar el año agradable. Así que salga de esta iglesia hoy y haga vida lo que yo le estoy diciendo.
salga con una sonrisa y llegue a la universidad, Najari y la muchacha que está acá, Priscilita, salgan a predicar el año agradable. Pídale hoy al Señor: úngeme con tu espíritu si no me has ungido. Úngeme para predicar este año agradable, para no sentir vergüenza de decir: amo a Jesús. Hay personas que les da vergüenza hacerse llamar cristiano, porque hoy se ha manchado la palabra cristiano y la palabra iglesia, que usted llega a una universidad y le dicen, le da esta vergüenza a la gente que agarra una Biblia, cada día se compran unas más pequeñas o la dan en el teléfono. Y le dicen: oye, ¿usted es cristiano? Y dicen: sí, lo soy. Pero dicen tan suave para no ser escuchado por los demás. Porque ser cristiano en esta generación es un reto. Escuchen, es un reto. Y yo conozco en la universidad muchachas que son bellas físicamente, vienen de una buena familia, y a pesar de esto, de estas dos cosas que enorgullecen a una muchacha o a un muchacho, recibieron la salvación. Y como están llenos del Espíritu Santo, yo los he visto gritar en una universidad y decir: Jesús vive, Él no está muerto, Él aún perdona pecado, Él aún sana a los enfermos, hace ver a los ciegos. Porque no se avergüenzan, porque el Espíritu que hay en ellos es una fuerza sobrenatural. Hermano, es un fuego. Yo a veces quiero predicar educadamente y ser un buen orador, pero hay algo en mí que no me deja estar tranquilo. Hoy entiendo por qué Pedro le escuchaban 5,000 personas. Dicen: y Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó un sermón que miles escucharon. Y no tenía que irse a los libros de filosofía, y no tenía que estar una hora metido en la computadora, sino que hablaba lo que el Espíritu le daba que hablase. Ese es el primer evangelio. Hoy estamos, querido hermano, tenemos un reto: prediquemos el evangelio. Deje a un lado lo que aprendió de los hombres y aprendamos del Espíritu Santo. Él nos enseña a amar, Él nos enseña a hablar y nos da esa palabra. Así que vamos, avance. Concluyo con esto. Vamos a hacer dentro de el otro año, concretamente a partir de marzo, eventos evangelísticos fuera de la iglesia, fuera de esta capilla. Haremos un evento al mes para poder predicar y salir a las plazas. Esto se ha ido menguando y la iglesia se ha ido enfriando. Hoy queremos hacer métodos para que la iglesia crezca, y también tales métodos de crecimiento lo hacemos con nuestro propio esfuerzo humano. Y cuando la gente viene acá, porque usted lo atrajo por las lucecitas que pone, por un humo o por un concierto, duran 6 meses y se van. Y si están dentro de una congregación, están hablando del Señor y no sueltan el pecado, viviendo continuamente fornicaciones y en oscuras pasiones desordenadas. Porque no les trajo Jesús, no les trajo el Padre, les trajo las palabras bonitas, conciertos y humos. Creemos que el que trae es el Espíritu de Dios, pero primero hay que llenarse de Él. Vuelva a orar de madrugada como Jesús. Tome la rutina que tenía Jesús diariamente. ¿Cuál era? Levantarse de madrugada a orar. Después de orar, salía a las casas y a enviar a los discípulos a predicar el Evangelio. Era un continuo trabajo del reino. Haremos campañas evangelísticas en las plazas. La gente aceptará a Cristo por el poder del Espíritu que hay en nosotros, que da esa palabra refrescante, que entra a la profundidad del alma. La iglesia crecerá también a base de milagros y prodigios. Yo creo eso. Hay gente que nunca creerá las palabras. Puedo gritar más fuerte y puedo dar palabras bonitas y educadas, y usted diga: wow, qué hermoso habla el hermano, y no acontecerá nada. A veces Dios se revela
a los enfermos por medio del poder de sanidad que hay en Él. Y la gente recibe a Cristo. En el libro de los Hechos, la iglesia crecía a base de señales. Después de un milagro, decían, y muchos creyeron. Porque hoy en día me tiene cansado. Si usted va a la iglesia cristiana tradicional, iglesias evangélicas, mezquita musulmana, sinagoga judía, mirará lo mismo, casi no cambia nada. Mirará a un hombre elocuente con un libro y hablando hermoso y hablándole cosas que usted quiere escuchar, y usted se sentará un momento ahí a analizar. Pero pocos hacen que esto que usted diga tome forma y se vea. Que la palabra que yo hablo hoy la pueda ver mañana y que trabaje y que esta palabra pueda abrir los ojos de los ciegos, levantar a los paralíticos, porque nadie puede dar lo que no tiene. Escuche esto: si en usted hay espíritu, usted dará lo que tiene. A Pedro le pidieron dinero. Pedro no andaba denarios en sus bolsillos. Le digo a aquel hombre, de lo que tengo te doy. Tenemos que dar lo que tenemos. Oremos. Pongámonos de pie, vamos.